entonces que en el proceso de medición lo que vale es la mejor apreciación que podamos tener de la magnitud que estamos midiendo, pero nunca va a ser un valor exacto, porque tenemos los errores propios del aparato con el que estamos, o el instrumento con el que estamos midiendo, los errores propios de la persona, los errores humanos, y las posibles deformaciones que vayan ocurriendo en ese instrumento con el tiempo, deformaciones o errores o daños. Entonces, podemos sacar estas conclusiones. Nunca se puede conocer el valor verdadero de una medida. Ninguna medida es exacta. Por lo tanto, toda medida tiene errores. Y el error exacto que hay en una medida siempre será desconocido justamente porque ninguna medida es exacta. No se puede determinar el valor exacto. Las antiguas civilizaciones usaban como patrón parte de su cuerpo. El pie, el codo, el pulgar. Actualmente el patrón para la mayoría de los países, salvo los de habla inglesa, es el metro para las medidas lineales. ¿Cuáles son las causas de los errores en las mediciones? Primero tenemos errores instrumentales, que dijimos, referimos recién. Después tenemos errores personales del observador, por falta de experiencia, por distracción. Y por último, los errores ambientales. Son errores por temperatura, por presión, por el viento, es decir, que inciden en la medición. Uno tiene que tratar de no medir en determinadas condiciones, pero por ejemplo, si es necesario medir con una temperatura alta o con viento, eso lo tenemos que hacer, lo podemos hacer, pero tenemos que tener en cuenta los errores que eso nos puede traer. Eso en cuanto a las causas. Las clases de errores que tenemos son las equivocaciones, los errores materiales, que solo pueden corregirse si se detectan. Esto es, yo medí con una cinta de 50 metros, medí la distancia cercana a los 1700 metros y fui repitiendo los 50 metros, marqué donde terminaba la cinta, de ahí arranqué para los siguientes 50 metros, etcétera, etcétera. Cuando llegué al final, tendría que haber hecho, no sé, 20 cintadas, y por error no anoté una, anoté 19, y bueno, eso es un error o una equivocación, un error material, personal o una equivocación. Y si no me doy cuenta de que me olvidé de anotar una cintada, o sea, que me olvidé de hacer una rayita diciendo, bueno, llevo tantas cintadas, es muy probable que el resultado que obtenga sea tremendamente fuera de tolerancia, o sea, que tenga errores groseros. Después vienen los errores sistemáticos. Los errores sistemáticos son los que se pueden calcular y corregir. Por ejemplo, si yo sé que tengo una cinta que se estiró, una cinta que tendría que tener 30 metros, se estiró, y cuando la comparo con una cinta que está en perfectas condiciones, tengo 30 metros más 1 centímetro en la cinta mía porque se estiró, o sea que los 30 míos llegan a los 30,01 de la otra cinta. Ese es un error que yo lo puedo corregir, porque si yo lo obtuve, lo calculé o lo obtuve por comparación con una cinta buena, yo sé que a cada medición le tengo que sumar 1 centímetro más, porque mi cinta, perdón, le tengo que restar 1 centímetro porque mi cinta está en ese error. Y los errores accidentales
son errores ocasionales, que son los errores que se producen con uno u otro signo y no se pueden calcular ni corregir. Estos son los errores que hay que evitar, o sea, que hay que tratar de que no se produzcan, o que si se producen se los pueda compensar, es decir, si se produce tantas veces un error hacia la izquierda como hacia la derecha, yo puedo, si es un error accidental, yo puedo tener la certeza de que al final va a haber una cierta compensación de esos errores, siempre que sea accidental. Bueno, esto es algo que no es tan importante que lo conozcan, no es un tema de parcial, pero los errores responden, que estudió todos los, digamos, el campo de la teoría de errores es Gauss. Y elaboró lo que se llama la campana de Gauss, que dice que se producen tantos errores hacia izquierda o negativos como errores positivos, y que el valor más probable es el promedio de todas esas mediciones. Yo tengo un montón de mediciones con errores en más y errores en menos, y si yo promedio todas esas mediciones voy a tomar lo que se llama la media aritmética de esa medición, de esa magnitud. De aquí se saca, bueno, esa es una conclusión. La otra conclusión interesante es que la probabilidad de ocurrencia de un error es inversamente proporcional a su magnitud. Es decir, hay más probabilidad de cometer pequeños errores que grandes errores. O sea, a mayor magnitud hay menos posibilidad de equivocarse, de tener errores. Bueno, esto ya lo vimos, lo dijimos recién. Los errores positivos y negativos de la misma magnitud tienen igual probabilidad, por eso de esta línea media hay tantos valores para este lado como valores hacia el otro lado. O sea que la probabilidad de un error es que esté comprendido entre menos infinito y más infinito es 1. O sea que ahí va a estar el error, en esa magnitud. No es que va a estar volcado sobre todos negativos o todos positivos. Ahora vamos al caso de la primer magnitud que medimos en topografía, y que es la distancia. Habíamos hablado el otro día de una forma de medición es la medición de pasos, o sea, a pasos, lo que aquí ponemos como A3. Otra es la medición con cinta, el museo de ruleta, que también lo vimos, y el otro es el odómetro, que es esa rueda que está vinculada a un contador de vueltas, y ese contador de vueltas, multiplicado, algunos automáticamente de forma digital, multiplica la cantidad de vueltas por la circunferencia de la rueda y me dan la distancia total en display. Otros son mecánicos y tienen el mismo resultado, pero son un poquito más precisos probablemente los que son digitales. Estos son métodos directos, y métodos indirectos son los que no necesitamos recorrer la distancia. La misma se determina por cálculo. Uno es el método paraláctico, que ya vamos a ver, simplemente referirlo, pero no lo van a usar ustedes en cartografía. Otra es la estadimetría. Otra forma indirecta son los distanciómetros, las estaciones totales, que miden electrónicamente la distancia. Y por último el GPS, que es el más exacto y que mide la distancia por diferencia de coordenadas. O sea que no nos estacionamos en un vértice, nos estacionamos en el otro vértice, calculamos las coordenadas de cada uno y por esa diferencia obtenemos la distancia. Entonces los errores de la medición con cinta podemos encontrar los sistemáticos, que son los dependientes. La pendiente, acuérdense, si uno tiene una cinta, la cinta se extiende sobre la pendiente. Y si la pendiente es 0, no hay problema, porque vamos a proyectar directamente
esa distancia medida al plano. Pero si la pendiente no es cero, a medida que crezca la pendiente, la diferencia entre la distancia medida sobre el terreno y la distancia horizontal que tenemos que volcar en un plano topográfico va creciendo a medida que nos lleve la pendiente. Errores de graduación son errores en una cinta, por ejemplo, de baja calidad, tiene menos precisión en la graduación de los centímetros que una cinta de buena calidad. Por eso las cintas de buena calidad se contrastan, es decir, se venden con, o sea, se aprueban, digamos, con una certificación que dice que esa cinta da 30 metros en determinadas condiciones de temperatura y tensión, o sea, de tirarla, más o menos, no sé, 1 milímetro. Eso me dice la calidad que tiene la cinta, o sea, que eso es contrastar la cinta. La temperatura, que incide en la dilatación o contracción de la cinta, la tensión, que la aplicamos cuando la estiramos, y la catenaria, que es la panza que hace la cinta cuando la tenemos sin apoyar en el suelo y tratamos de tenerla lo más horizontal posible. Después hay errores aleatorios, que generalmente son de la misma característica. Y ya no son propios de la cinta, sino que es de la operación de medida. Y después tenemos los errores, los errores groseros. Confundir marca en el terreno, error de lectura, error de anotación, que es lo que le decía yo hoy, y errores sistemáticos al sumar distancias parciales, es decir, cuando estamos cargando, sabemos que estamos cometiendo un error, pero no lo tenemos en cuenta, esos errores importantes en la cinta, y bueno, hacemos 10 cintadas y nos olvidamos que tenemos que restarle o sumarle un centímetro a la cinta porque está estirada o está cortada. El error de anotaciones, que puede haber leído un valor y anotar otro, fue en la lectura de la cinta, que por ahí leí mal porque leí, no sé, un 3 por un 5. En fin, todos esos tipos de errores influyen en la medición. Por eso que la conclusión es que nosotros, cuando tomamos una magnitud, cuando medimos algo, lo que vamos a obtener es la mejor magnitud posible, pero no tenemos forma de decir que es la medida exacta. Bueno, esto no sé si les mostré la figurita, este es un odómetro digital, tiene este display acá arriba, y no tiene el error de los odómetros mecánicos, son numeritos que van rodando, no sé si alguna vez vieron un cuentakilómetros de auto viejo, de un auto de 70 para abajo, de la década de 70 para abajo, eran por cada unidad, era una ruedita con 9 números. 9 números y el 0, ¿no? Entonces, esa ruedita iba girando a medida que la rueda del odómetro se iba desplazando sobre el terreno. Pero cuando la ruedita, llegábamos al punto final de medición y la ruedita quedaba a la mitad, hay un error en suponer si está exactamente a la mitad del número X, terminó de girar o no terminó de girar, y esa falta de calidad en la determinación de cuánto giró ese numerito, nos puede llevar a un error que en digital, como este, no. Porque este nos dice el valor exacto que recorrió la rueda. En cambio, el otro, hay un sistema mecánico que no nos permite apreciar con exactitud el giro completo de uno de esos dígitos. Bueno, acá están puestos los errores
de estos métodos, el error del odómetro es 1 en 200 sobre superficies lisas, es decir, medio metro cada 100 metros. Acuérdense que cuando uno mide a pasos está entre 1 y 2 metros cada 100 metros, el error de la medición a pasos. Fíjense que esto tiene una precisión bastante más importante, casi la cuarta parte de lo que tiene la medición a pasos, pero la medición con cinta es mucho más precisa todavía. Bueno, estos son medidores láser o medidores de electromedidores, electrodistanciómetros. Este es un medidor láser que se usa mucho en arquitectura, sobre todo en interiores, porque en espacios abiertos no se puede ver el rayo o dónde. Pero en espacios cerrados se puede medir distancias sin tener que, es una medición indirecta, sin tener que ir de un punto al otro. Estos son los prismas que utilizan los medidores, los electrodistanciómetros. En realidad hace las veces de espejo donde se refleja la señal, vuelve al emisor y por el tiempo que tardó en ir y volver, se determina la distancia, partiendo de la base de que esa señal se movió a la velocidad de la luz. Estas son estaciones totales, son un aparato muy completo, que nos sirve para medir ángulos y distancias. Esta parte es la que se llama distancia, lo que sería un distanciómetro, y nos sirve para medir la distancia. En este otro modelo, esta parte que aquí es donde está el anteojo. Esto que vemos acá es el anteojo telescópico. Ya vamos a ver el error, por ejemplo, de este tipo de instrumentos son 5 milímetros más 2 partes por millón. O sea que en una medición de 1 kilómetro, 1 millón de milímetros, el error instrumental es de aproximadamente 7 milímetros. Es una precisión muy alta. Y el GPS ya vamos a ver al final de la clase, como para que tengan una idea, es un aparatito que me da coordenadas con mayor o menor precisión, depende de la calidad del aparato y de las correcciones que se puedan hacer o no. Hay aparatos que se pueden corregir los valores medidos y otros que no, porque el valor medido depende de la ubicación de los satélites, de la calidad de la señal de los satélites, etc. Bueno, hay una cosita a tener en cuenta. Bueno, escalas ya más o menos no hace falta, lo pongo como recordatorio nada más. Pero si tengamos en cuenta los límites de la percepción visual y las escalas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando uno mide, tiene que hacerlo de manera tal que lo que está midiendo se pueda representar en el plano que se va a confeccionar. Es decir, si yo mido con una precisión muy alta, pero en el plano que voy a dibujar no puedo representar esa precisión, muchas veces no tiene sentido que utilice esa precisión. Entonces es conveniente saber esto. La vista humana normal puede percibir sobre el papel magnitudes de hasta 1/4 de milímetro con un error más o menos 1/5 de milímetro. Es decir, nosotros no podemos apreciar dos líneas que están separadas menos de 1/4 de milímetro. Algunos hablan de 1/3, por aquello del error de más o menos 1/5, entonces entre 1/3 y 1/4 de milímetro es más o menos la separación que el ojo humano puede apreciar. Por lo tanto, eso va a significar, si yo tengo que dibujar un plano a escala para después determinar curvas de nivel, y no tiene mucho sentido que profundice mucho en la precisión cuando no la voy a apreciar en el dibujo de las curvas de nivel, a la escala que voy a dibujar, a una escala razonable.
Así que esto es importante tenerlo en cuenta para cuando uno mide y decir, bueno, tampoco voy a, digamos, a aplicar tanta precisión en una medición que después no me sirve para nada, lo cual significa aumentar costos para no tener ningún resultado o una gran mejoría en el resultado. Bueno, sistemas que vamos a usar, ya dijimos que nuestro patrón en la medición del sistema es el metro, en nuestro sistema de medición de distancias, y las mediciones angulares, en general vamos a utilizar el sistema sexagesimal, pero existen algunos aparatos, algunas estaciones totales, que nos permiten actuar con los dos sistemas, el sexagesimal o el centesimal. En el centesimal, un giro completo, o sea, una circunferencia, son 400 grados. Y en el sexagesimal son 360 grados, que es lo que estamos acostumbrados desde la escuela primaria a ver en trigonometría. En un sistema centesimal, un ángulo recto son 100 grados. Pero esto lo menciono, vamos a trabajar siempre con el sexagesimal, pero lo menciono porque algunos aparatos hablan del sistema centesimal. Bueno, vamos a ver otro temita. Vamos a ver un poquito más de errores. Vamos a ver simplemente algún ejemplo de error en la medición lineal. Hablamos de que cuando se cometen errores, hablamos al principio, que encuentre el punto. Bueno, vamos a ir al ejemplo. Si nosotros tomamos una magnitud, vamos a suponer que medimos una distancia, y tomamos en la primera observación 280 metros con 25, en la segunda 280 con 30, la tercera 280 con 20, la cuarta 280 con 27. Tenemos 4 mediciones, y el resultado de esa medición va a ser el promedio de esas 4. Ese sería el valor más probable, o la media aritmética de esa magnitud, de esa distancia medida. Pero vamos a pasar al otro punto anterior, porque aquí no tenemos la parte de tolerancia. Sí. Para que nosotros digamos si la medición es buena o no, tenemos que tener en cuenta una magnitud que se llama tolerancia. La tolerancia es el error máximo que se puede cometer en una medición. ¿Y de qué depende? La tolerancia depende bueno, no lo tengo en este apunte tampoco, lo voy a agregar después. La tolerancia es el valor, el error más probable, digamos, el error máximo que podemos cometer. Es decir, que si yo estoy determinando una magnitud entre 2 puntos, y ese valor que obtuve de promediar esos 280 metros y algunos centímetros distintos, cuando hago ese promedio, yo quiero saber si esa magnitud está medida bien o es aceptable la medición o es una mala medición. Lo que tengo que hacer es compararlo con algo que se llama tolerancia. La tolerancia es el error máximo admisible
para esa magnitud en función de las características y las situaciones en las que fui haciendo la medición. Por ejemplo, si yo estoy midiendo en un día de viento, y estoy midiendo un ángulo, estoy midiendo una altura, el instrumento sufre vibraciones. Entonces, esa es lo que se llama una situación desfavorable, una condición desfavorable para medir. Esa condición desfavorable no puede tener la misma tolerancia que un día óptimo para medir, donde hay buena luz, no hay viento, la humedad no es alta, digamos, hasta se podría decir que la condición óptima para una medición topográfica hecha con un anteojo, con un instrumental que tiene anteojo telescópico, es un día con buena iluminación pero nublado, donde no hay reflejo. Bueno, la tolerancia para esa situación óptima y la tolerancia para una situación muy desfavorable son distintas. Entonces, las tolerancias dependen de la situación o de las características en que se realizó la medición. Pero también las tolerancias dependen de un factor económico. Es decir, si yo estoy midiendo, vamos a suponer que yo necesito, yo soy un agrimensor y necesito medir un campo. Un campo medido en la zona del noroeste neuquino, que no son campos de mucha calidad para la explotación, porque no es lo mismo que un campo en la llanura, en la provincia de Santa Fe o de Buenos Aires. El valor económico que tiene el campo, o que tiene una hectárea en Barbarco, en Chomalal, en algún lugar de esos, o en la zona sur en Río Negro, el valor económico que tiene la hectárea no es el mismo que tiene la hectárea en provincia de Santa Fe, en plena llanura. En consecuencia, hay un factor económico que también influye en la tolerancia. Por lo tanto, un campo donde el valor es muy alto va a tener que medirse con una precisión mayor. O sea que además de la cuestión de las cuestiones favorable o desfavorable para efectuar la medición, interviene en la tolerancia el factor económico. Entonces, de acuerdo al tipo de trabajo, si es un trabajo de ingeniería de precisión, y el mayor peso lo va a tener la calidad de la medición, o sea que ahí no interviene tanto la parte económica. Pero cuando es una situación donde lo más importante es la parte económica, no tiene tanto peso la calidad en sí de la medición, la precisión en sí de la medición. Con esto quedamos, nos va a quedar presente que la medición que hagamos, ya sea de cualquier magnitud, angular, lineal, superficial, altura, va a estar condicionada por la tolerancia. ¿Qué nos dice la tolerancia? Que si nuestro valor medido es menor o igual que un valor determinado de tolerancia, la medición es buena, pero si excede ese valor de tolerancia, la medición debe hacerse de nuevo, es decir, volver a repetir la medición. Por eso que en la topografía hay métodos para tratar de disminuir al máximo posible los errores que se pueden cometer, ya sea accidentales, los errores instrumentales, y tratar de evitar las equivocaciones con métodos ordenados y prácticos para que no tengamos que volver a medir. En definitiva, ese es lo que se pretende. ¿Quiénes fijan las tolerancias? Bueno, las tolerancias las fijan, en el caso de la topografía o de la geodesia, el Instituto Geográfico Nacional, que es el que regula
en definitiva, todas las mediciones que tienen que ver con medir la Tierra, medir magnitudes sobre la Tierra. No obstante, también hay otras instituciones que generan tolerancias para los casos particulares. Por ejemplo, vialidad, si tiene sus propias tolerancias, es mucho más generoso en cuanto a las tolerancias que el Instituto Geográfico Nacional, es decir, son errores, son tolerancias más altas, digamos, la que se puede errar un poquito más, porque cuando se hacen los proyectos de vialidad, siempre se ajustan en el terreno con la ejecución. En consecuencia, si yo mido el terreno previamente, tengo que tener en cuenta que eso es un anteproyecto y que después cuando se haga el proyecto definitivo se hace sobre lo que ya se trabajó y se delimitó. Así como hay organismos, por ejemplo, que establecen tolerancias altísimas, hay otros organismos que establecen tolerancias más modestas. Las del Instituto Geográfico Nacional se la toman como referencia. Nosotros en las prácticas, en general, les damos tolerancias, digamos, generosas, para que cuando ustedes midan puedan llegar a tener valores aceptables y que no tengan que repetir las mediciones. Entonces, utilizamos como referencia las tolerancias del IGN, pero las tolerancias más holgadas, digamos, para evitar que tengan que volver a medir. Pero tengan en cuenta que siempre que se termina de una medición, hay que mirar si está en tolerancia. Si está en tolerancia, puedo seguir trabajando. Si no, tengo que volver a medir. Bueno, por hoy terminamos con esto, porque hay otro tema, pero no lo quiero pasar porque ya vamos a tener que cortar, así que lo dejamos para la clase, que vamos a entrar en la parte de medición angular. Y vamos a empezar a ver el primer instrumental que vamos a usar, que es el teodolito. ¿Alguna pregunta? No, por mi parte no, profe. Más allá de que si recibió mi mail para mandar el contenido. Bueno, a ver, me parece que